Hola, feliz y bendecido instante. ¿Cómo estás hoy? Soy Mayer Correa de Senderos del Silencio y te doy la bienvenida a nuestro canal para hoy hablar de un tema, de un nuevo tema que te trae el conocimiento más profundo con respecto al curso de milagros. Hoy vamos a hablar qué es la salvación. Vamos a ver qué nos dice Jesús en el libro de ejercicios con respecto a la salvación. Este es un tema que antecede las lecciones 231 a la 240, 41, algo así más o menos. Vamos a ver a qué se refiere entonces esta antesala a estas lecciones. Jesús nos dice a nosotros en el curso de milagros que la salvación es la promesa que hizo Dios, de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. El texto inicia de la siguiente manera: ¿qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él y él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. Aquí nos habla entonces que la salvación es una promesa y es una promesa nada más y nada menos que de nuestro Padre, es una promesa de Dios. ¿Qué nos indica esto? Que esta promesa la hizo Dios a toda la humanidad, no nada más a uno solo, sino a todos sus hijos que habitan dentro de un cuerpo humano. Y dice finalmente que todos vamos a encontrar ese camino de regreso a Él, porque Dios no nos ha abandonado, porque las ideas no abandonan su fuente, no abandonan su fuente, dice el curso. Y además de esto, es la promesa que Él va a cumplir. ¿Qué quiere decir esto? Que está garantizado nuestro regreso a Dios y además de esto está garantizado entonces la salvación para cada una de las almas que habitamos en este mundo de sueño, en este mundo de ilusiones. Un mundo de sueño y de ilusión porque emanan de la proyección y de la percepción que tengo yo del mundo, emanan desde mi interior hacia el exterior. Además de esto, garantiza que al tiempo le llegará su fin. Vamos a ver qué significa esto, que al tiempo le llegará su fin. El curso se refiere básicamente a que ya dejarás de vivir en un pasado, ya dejarás de vivir pendiente de un futuro y comenzarás a centrarte en una eternidad, que es el único tiempo que realmente existe. Y al igual que todos los pensamientos que se originaron en él, todos los pensamientos que se originaron en el tiempo, por supuesto, porque los pensamientos de alguna manera pertenecen a un pasado. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación. Fíjense, no están diciendo que la palabra se le va a conceder a todo cuerpo, se le concede a toda mente. Somos una sola mente, somos una unidad y todos estamos conectados a la misma fuente. Por lo tanto, ninguno de nosotros va a escapar de escuchar la palabra de Dios en nuestra mente. Cada uno de nosotros tendrá el acceso a ese mensaje y nuestros pensamientos de separación, porque nos creíamos separados de nuestro Padre, van a ser reemplazados entonces por pensamientos de paz. Ya no existirá ese conflicto, ese enfrentamiento, estos pensamientos de ataque, de culpa, de miedo, de dolor, de venganza. ¿Por qué? Porque aceptaremos la unidad. ¿Qué dice el libro de texto?
Estamos leyendo el fragmento de qué es la salvación del libro de ejercicios. Vamos a ver qué dice el libro de texto del curso de milagros con respecto a la salvación. En el capítulo 4, en la sección 2, este párrafo número 10 nos dice lo siguiente: la salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. ¿Qué quiere decir esto desde mi punto de vista, no? Quiere decir que necesitamos la mentalidad recta como prerequisito para poder alcanzar lo que es la mentalidad uno, la mentalidad del Espíritu Santo. Debemos alcanzar entonces antes una mentalidad recta para que la mentalidad uno sea reinstaurada. ¿Qué significa reinstaurada? Quiere decir que ya esta mentalidad uno está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es como que reinstalarla. Vamos a volver a programar esa mente, recordar quiénes somos, incluir dentro de nuestra mente esos pensamientos que a cada uno de nosotros nos corresponde y los pensamientos de Dios y como quien dice, revitalizar esta mente que ya está allí en nosotros. Lo que tenemos que hacer es recordar. Más adelante nos dice que la mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso. Es lo que te estaba comentando, que sería como un prerequisito. Inmediatamente que yo obtengo o vamos a decir, me hago acreedor de esta mentalidad recta, automáticamente el siguiente paso es la mentalidad uno, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. ¿Se acuerdan que en la página anterior decíamos que, vamos a ver aquí lo que dice que es la salvación? Dice, y garantiza que el tiempo le llegará a su fin, y el tiempo está en la mentalidad errada, al igual que todos los pensamientos que se originaron en él. Estos pensamientos se originan en la mentalidad errada. Y además habla para que reemplace esos pensamientos de conflicto con pensamientos de paz. Los pensamientos de conflicto se originan en esta mentalidad errada. Por eso es que dice entonces aquí que ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque, por lo tanto la mentalidad errada desaparece, va a desaparecer la creencia en el tiempo, en el pasado, en el futuro, van a desaparecer los pensamientos de ataque, va a desaparecer el ego porque más adelante nos dice entonces que el ego no puede sobrevivir sin emitir juicios. Por consiguiente, se le abandona. Evidentemente, cuando yo paso de una mentalidad errada a una mentalidad recta, todo lo que tengo presente o lo que tenía presente con respecto a el ego va a desaparecer porque los juicios van a desaparecer. Y el ego no puede sobrevivir sin juicios. Por eso es que vamos a abandonar el ego. Una palabra que me llama la atención. No es que el ego va a desaparecer, como dije anteriormente, sino que vamos a abandonar esa creencia en el ego. Vamos a abandonar el ego. Es importante recalcar esto. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. Acuérdate que dice el curso, no podemos ver dos mundos. Si yo adquiero o si yo elijo por esta mentalidad recta, no puedo tener también la mentalidad errada. O es Dios o es el ego, o es el miedo o es el amor. Pero ambos pensamientos no pueden estar al mismo tiempo en la misma mente. Más adelante continúa entonces diciendo que la dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Hemos dicho esto en la mayoría de las clases y de los encuentros que tenemos, tanto en la mentoría estudiando juntos un curso de milagros,
que dictamos por aquí, por Senderos del Silencio. En esta mentoría, en Estudiemos Juntos, hablamos siempre de que cuando nosotros entrenamos nuestra mente con el curso de milagros, terminamos con esta mente automatizada. Ya es automático los pensamientos positivos, ya son automáticos los pensamientos con respecto al amor, la conexión con el otro, mirar al Cristo en el otro, ya esto se automatiza. Como dice aquí justamente, que acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere, es decir, se automatiza. ¿Por qué? Porque yo, o bien, si me uno al sistema de pensamientos de la mente errada, voy a tener, esos van a ser mis pensamientos, los que voy a tener, ¿verdad? Pensamientos de ataque, de separación, de miedo y de culpa y de venganza. Y los pensamientos, si voy a la mentalidad recta, mis pensamientos van a ser pensamientos amorosos, pensamientos de unidad, pensamientos de amor. Voy a comenzar a mirar el Cristo en las personas. A esto es lo que se refiere cuando dice que la dirección que sigue es siempre automática. Es decir, primero adquiero la mentalidad, yo hablo de adquirir, pero bueno, permito que la mentalidad recta sea la que se instaure en mi mente. Luego voy a tener instaurada lo que es la mentalidad uno. Va a desaparecer la mentalidad del ego y por lo tanto yo voy a adquirir la dirección automatizada de este sistema de pensamientos que yo voy a adherir. Es lo que puedo yo inferir de este texto. Ahora, vamos a ver más adelante lo que nos sigue diciendo el texto de qué es la salvación. Habla entonces de que el pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Nosotros, la paz siempre ha permanecido en nosotros, era lo único que había. Pero fíjense algo importante, el pensamiento de la paz, no la paz, sino el pensamiento de la paz fue dado al Hijo en el mismo instante en que la mente concibió el pensamiento de la guerra. Recuerden que estamos hablando de sistemas de pensamiento. En este caso, si yo estoy en el sistema de pensamiento de la mentalidad errada, voy a estar pensando en separación y por lo tanto los pensamientos van a ser pensamientos de guerra. Cuando pensé que la guerra era posible, que la guerra contra mí mismo y contra lo demás y contra el mundo era posible, inmediatamente fue instaurado en mí el pensamiento de la paz. Pero ya la paz existía en mí. Siempre en mi estado natural ha sido la paz como tal. Es lo que me pertenece. Pero bueno, hubo un pensamiento de guerra y se instauró el pensamiento de paz. Ahora, dice más adelante, y así el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. Em, es Es interesante esta parte del libro de texto donde nos habla de que todo esto pasamos a creernos seres divididos, a ver fragmentos de mente. ¿Y quiénes son esos fragmentos? Estos cuerpos que nosotros creemos ver, que creemos que estamos separados y pensamos que cada uno tiene una mente. Y entonces todos estos pensamientos fueron instaurados hasta que nosotros reconozcamos lo que es la unidad como tal. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad y por eso tomamos una identidad falsa, esta identidad egoica, creamos una personalidad, pensamos que nosotros podíamos crearnos a nosotros mismos y por lo tanto creamos esa personalidad. Una personalidad con pensamientos de ataque, con juicios, una personalidad que crea resistencias, que tiene deseos de control, deseo de querer tener la razón, porque recuerden que uno de las
leyes del caos es justamente esta, que cada quien defiende su verdad. La percepción errada, la justificación de la ira, porque creemos que la ira está justificada porque existe una guerra, existe un ataque, un pensamiento de guerra, un pensamiento de ataque y el victimismo, y además de eso, miramos victimarios. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que nosotros estamos viendo fuera de nosotros son pensamientos. Pienso en la guerra, creo la guerra. Todo nace con un pensamiento. Entonces, pienso en la guerra, creo la guerra. Pienso en separación, creo la separación. Y por eso es que dice Jesús en este texto de que es la salvación, que solo son pensamientos. Por lo tanto, no son reales, porque mis pensamientos reales son los pensamientos que pienso con Dios. Continuamos entonces en el párrafo 3. Dice que la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada. Fíjate, deshacer, dice un deshacer, ¿no? No hace nada al no apoyar al mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. ¿Qué es lo que nos indica siempre el curso? Que si nosotros le quitamos la atención a las cosas, esto va a desaparecer. Por eso es que se nos indica que donde tú mueves la atención, eso va a crecer. Si tú tratas de liberarte del miedo y vas en contra del miedo, le estás dando poder y valor al miedo. Y cuando tú crees en algún opuesto, cuando tú crees que la paz es real, es porque crees que también existe la guerra. Esto es lo que habla Jesús de la dualidad. De esta manera las ilusiones desaparecen, porque si yo logro deshacer eh, el mundo de sueños y de malicia, únicamente voy a conectar con el mundo de amor. Al no prestarle apoyo, deja simplemente de convertirse, se convertirán en polvo. ¿Quién se convierte en polvo? Lo que es este pensamiento de creer que somos un cuerpo y prestándole más atención a nuestro cuerpo que a nuestra mente. Creemos que todo lo que tenemos que sanar en nuestras vidas, todo lo que nos mueve, lo que nos enferma, lo que nos mantiene separados, es la creencia en el cuerpo. Creemos que tenemos un cuerpo que atender y olvidamos que somos mente, que todo lo que nos está sucediendo fuera de nosotros simplemente tiene que ver con la mente y todo lo que nos está sucediendo nosotros mismos lo hemos pedido y por lo tanto se debe de sanar en el lugar donde se comienza todo, que es en la mente. ¿Y quién tiene el acceso a esa mente sino tú? Por eso es que dice, y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él. Esta palabra ofrendas del perdón me recuerdan a las azucenas del perdón, donde se habla de la resurrección, ¿no? De lo que es la Semana Santa. Con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él y tras ella, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Vamos a leer completo este párrafo. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada al no apoyar al mundo de sueños y de malicia. Simplemente la salvación es no juzgar. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. Y lo que ocultaban queda ahora revelado, un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Detrás de todo este velo ilusorio, detrás de todo este mundo de formas que creemos nosotros que nos está robando la paz, detrás de toda esta guerra que hemos armado, estos pensamientos de guerra, de dolor y de ataque, no mucho más allá está el recuerdo de nuestro Padre. ¿Y quién es Dios? Dios es amor. Por lo tanto, está el recuerdo del amor que somos. ¿Y dónde está eso? En nuestro interior. Más adelante entonces comenta, acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final.
Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en su luz. Aquí en este fragmento voy a leer el número 5 para completar, pero quisiera asomar cuando dice, acudamos diariamente a este santo lugar. ¿Cuál es ese santo lugar? Es nuestro interior. Esto es lo que llama Jesús la práctica del instante santo. Vamos a leer entonces el párrafo 5. Desde ahí extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. ¿Cuál es ese lugar? Nuevamente les digo, ¿desde dónde? Desde nuestro interior. El himno que llenos de júbilo entonamos le proclama al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin, miren, casi le ha llegado su fin, y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado, los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. Que el cielo sea lo único que exista, es decir, la paz. El cielo es Dios, es el santo hogar del Hijo de Dios que está dentro de nosotros. Vamos a ver entonces qué dice el curso, el libro de texto. El tiempo es inconcebible sin cambios, mas la santidad no cambia. Aprende de este instante algo más que el simple hecho de que el infierno no existe. En este instante redentor reside el cielo y el cielo no cambiará, pues nacer al bendito presente es liberarse de los cambios. Cuando habla de nacer al bendito presente, se refiere a esto que estamos hablando, a la eternidad, al instante santo. Los cambios son ilusiones que enseñan los que no se pueden ver a sí mismos libres de la culpa. Los cambios ocurren ¿dónde? En el tiempo, en este tiempo lineal que nosotros hemos fabricado. En el cielo no se producen cambios porque Dios es inmutable. En el instante santo en que te ves a ti mismo resplandeciendo con el fulgor de la libertad, recuerdas a Dios, pues recordarle es recordar la libertad. Esto lo dice en el texto, en el párrafo 15, en la sección 1, el párrafo 10. Ahora fijémonos de lo siguiente, dice en el instante santo en que te ves a ti mismo resplandeciendo con el fulgor de la libertad, recuerdas a Dios, que nos dice a nosotros entonces acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final donde en ese instante santo, donde el cielo sea lo único que exista, tal cual como nos lo indica Jesús. En ese instante redentor reside el cielo y el cielo no cambiará. Pero fíjense algo más bonito que dice más adelante este libro de texto. Hay una parte aquí en el capítulo 17 donde dice, el instante santo es una miniatura del cielo que se te envía desde el cielo. El instante santo es una miniatura de la eternidad. Ahora, imagínate, Jesús nos dice, practica el instante santo. La práctica del instante santo es ese pedazo de cielo que vas a obtener, aún creyéndote separado, aún estando en este mundo, aún haberte olvidado de vivir dentro de ti, de vivir en ese hogar, en tu interior, lleno de paz y conectar, cerrar tus ojos, respirar, mirar hacia adentro y sentir, percibirte, examinarte, examinar qué sientes, qué está sucediendo en este momento, qué ilusiones tengo en este momento, recordar a Dios. Y como dice Espíritu Santo, te entrego este instante santo. Sé tú quien dirige. Yo simplemente quiero seguirte. Seguro que tu dirección me brindará la paz y allí te quedas en ese pedazo de cielo, en esa miniatura de eternidad.
Gracias por estar aquí en este instante santo, compartiendo también conmigo. Te pido que entonces nos sigas, dale seguir si te gustó este contenido y si quieres seguir obteniendo mayor, mayor información con respecto al curso, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos que estaremos subiendo regularmente por este canal. Y si deseas estudiar el curso de milagros con nosotros, te voy a dejar debajo el link donde tenemos nuestra comunidad gratuita de Senderos del Silencio y de la EDEM, la Escuela de Entrenamiento Mental de Senderos del Silencio, y allí te vas a tener toda la información con respecto a todo lo que hacemos. Hacemos un montón de cosas semanales. Gracias, 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 gracias. Un abrazo grande.